Boker Tov, buenos días. Bien, en esta mañana de Shabbat, día 4 de mayo del año 2024, y día 26 de Nisan, o Mes de Aviv, el ciclo de la primavera del año 5784, la creación del mundo, nos encontramos en la Kehilá Israel en las Naciones, en Ciudad Delgado. Y nos encontramos en la Abodá del Eterno, la Abodá del Shabbat y de la Parashá Aharemot, la Parashá de la semana. Así que para cada uno de ustedes, estudiantes presenciales y virtuales, para cada uno de ustedes, Shabbat Shalom. Bien, en esta segunda sesión de Torah de la Parashá Aharemot, nos vamos a detener todavía un momento más en el capítulo 16 del Sefer Vaikra, o libro de Levítico, para hablar y darle continuidad un poco más al día de Yom Kippur. Ya en la primera sesión nos detuvimos ampliamente en el capítulo 16 de esta parashá. E incluso al final de la transmisión dije, se me pasó la mano. En cuanto al tiempo, porque los inicios de Shabbat trato de la manera de ser lo más unos 30 a 40 minutos, pero en la primera clase casi me llevé la hora, casi. Así que sentí que se me pasó la mano en cuanto al tiempo. No obstante, y tanto que hay que hablar de cada uno de los diferentes capítulos, pero vamos a darle continuidad todavía un momento más al día de Yom Kippur. En la diversidad de áreas que cubrimos ya, nos quedamos con que el macho cabrío enviado al desierto para Azazel, que es un código del lado negativo, un código del lado impuro, o un código del Satán. Vamos a ver. Hagamos un repaso y de ahí tomamos base para continuar con nuestra clase de hoy. Díganme ustedes, ¿por qué razón el Eterno ordenó que para Yom Kippur le fuera dado un macho cabrío a Azazel o al Satán en el desierto? ¿Por qué? Para que sienta que está siendo tomado en cuenta. Dice que es para que uno por uno. Para que esté entretenido, comiendo y que no tenga a quien acusar. La pregunta es, ¿por qué el Eterno ordenó a los Bene Israel que para Yom Kippur le fuera enviado un macho cabrío a Azazel al desierto? ¿Por qué? Para que el Satán piense que ha sido invitado y pues de esa forma el Eterno lo entretiene para tener la verdadera intimidad que quiere tener con sus hijos. Ilma. Para que esté entretenido y no esté buscando que hizo esto, y está entretenido y no va a tener una. Sí, básicamente el macho cabrío que le es enviado a Azazel, al lado impuro, al lado negativo en el desierto, es para que en el día de Yom Kippur
deje en paz a los Bene Israel, que esté ocupado y no tenga ni el tiempo ni el espacio para acusar a nuestro pueblo o acusarnos en ese día tan sagrado. Y al final dice el Zohar que el Satán, tan complacido que está con su porción, que de acusador se vuelve defensor. De acusador se vuelve defensor. Bien, esto nos lleva a lo siguiente. Recibiendo el lado negativo, su parte, no solo nos deja en paz a nosotros, sino que es a la vez una forma para controlarlo a él, para frenarlo, para pararlo, a fin de que no venga y tome más de la cuenta o más de lo que le corresponde. Una vez el lado impuro, el lado negativo, toma su parte, reitero, no solo nos deja en paz a nosotros, sino que es a la vez una forma de cómo controlarlo a él. Es una forma de cómo frenarlo o pararlo para que no venga y no tome más de la cuenta o más de lo que le corresponde. Por ejemplo, cuando Jacob Avinu volvió de Padán Aram, después de haber permanecido 20 años en el exilio en casa de Labán, su tío suegro, cuando Jacob volvió a la tierra prometida, sabemos que Esaú vino con intenciones de matarlo. Y Esaú había tomado 400 matarifes, 400 asesinos, 400 hombres para venir a acabar con Jacob, que apenas estaba volviendo al exilio. Y Jacob tuvo que darle un presente. Tuvo que darle una parte de sus rebaños. Y oiga esto, dicen los cabalistas, en este contexto, Esaú representa al Satán. Esaú representa al Satán. Por lo tanto, Jacob tomó de sus rebaños para darle un presente. ¿Y qué logró con esto Jacob? Apaciguarlo, ¿qué más? Entretenerlo. Mantenerlo controlado. ¿Qué más logró Jacob con esto? Que no lo matara. ¿Qué más? Se están perdiendo en lo que yo dije. ¿Perdón? Distraerlo del propósito que llevaba, del pensamiento asesino que llevaba. ¿Qué más? Los cabalistas dicen, Esaú representa al Satán. Y tenemos ahí entonces a Jacob tomando de sus rebaños para darle un
presente. ¿Con qué propósito? Para de esta manera que lo dejara en paz. Para que de esta manera controlarlo. Jacob controlar a Esaú, frenarlo y que no hiciera daño en su campamento y que no tomara más de la cuenta o que lo tomara todo. Así que Jacob le dio una parte de sus rebaños a Esaú, que representa. Y de esto es de donde se desprenden las enseñanzas o los shiurim para cada uno de nosotros hoy en día. Por ejemplo, los cabalistas nos dicen los cabalistas, Jacob sabía que Satán representaba a quién. Jacob sabía que Satán, el lado negativo, tenía que recibir algo. Y que al dar a Esaú, Jacob podría controlar cuánto se llevaba Satán. Hay una vieja frase que habla sobre pagar la deuda a Satán. Lo que esto significa en realidad es que el lado negativo siempre toma una parte de lo que hacemos. No importa qué. Si no resistimos a este proceso, le hacemos posible a Satán que tome todavía más y quizás se lo lleve todo. Así que esta es una manera de cómo frenarlo, pararlo, detenerlo, a fin de que no tome más de la cuenta o que quiera tomarlo todo. Jacob sabía que Satán, el lado negativo, tenía que recibir algo. Y que al dar a Esaú, Jacob podría controlar cuánto se llevaba Satán. Hay una vieja frase que habla sobre pagar la deuda a Satán. Lo que significa, en realidad, es que el lado negativo siempre toma una parte de lo que hacemos. No importa qué. Si no resistimos a este proceso, ¿proceso de qué? Eso. Si nos resistimos a este proceso de que él tome su parte, le hacemos posible a Satán que tome todavía más y quizás se lo lleve todo. Jacob ofreció un tributo a Esaú, que representa a quién, enviándole una gran porción de sus rebaños. De la misma manera, oiga, y no se va a ir por otro lado. De la misma manera, nosotros siempre deberíamos dar algo al lado negativo. Al igual que damos un pequeño trozo de pan en Shabbat. ¿Cuál es ese pedazo de pan, Gilma? Jacob ofreció un tributo a Esaú, enviándole una gran porción de sus rebaños. De la misma manera, nosotros siempre deberíamos dar algo al lado negativo.
Igual que damos un pequeño trozo de pan en Shabbat. Al distraer a Satán con nuestros regalos, podemos obtener el control sobre él. ¿En qué sentido? ¿Cómo así? Para entretenerlo y que no tome más. Eso. Para frenarlo, pararlo, detenerlo y que no tome más de lo que se le debe de dar o que pretenda venir y tomarlo todo. Y de esa manera nosotros lo controlamos. Es la misma enseñanza que tenemos con las 11 especias del Ketoret. 11. Son 10 más 1. Es la misma enseñanza de las 10 cortinas del tabernáculo. 10 más 1. Las 10 cortinas, las 10 especias o 10 especias tienen que ver con las 10 sefirot. Y la 11ava tiene que ver con el nivel del Satán. El nivel del Satán. Y por eso nos dicen los cabalistas. La 11ª cubierta, que es la misma enseñanza del Ketoret, que tiene 11 especias, la 11ª cubierta externa del tabernáculo nos enseña que debemos arrojarle un hueso a Satán. ¿Y por qué debemos hacerlo? Uno por uno. Diga. Porque de esta forma vamos a entretenerlo y a la vez controlarlo para que no tome más o se lleve todo. Así que hay que tirarle un qué, dicen los cabalistas. De igual manera, los cabalistas relacionan todo esto con el maaser. Los cabalistas relacionan todo esto con el maaser. De hecho, a la 10ª parte que apartamos, que separamos para el Eterno, los cabalistas le llaman supervivencia. ¿Cómo le llaman los cabalistas al maaser? ¿Y qué entienden ustedes por supervivencia? ¿Qué es supervivencia? No susurren. ¿Qué entienden por supervivencia? Lo que nos mantiene vivos. Bien, otro. Supervivencia es sobrevivir. Y para sobrevivir hay que hacerlo sabiamente. La supervivencia es sobrevivir sabiamente. Y oigan, al ser el maaser una acción de supervivencia, es sobrevivir al lado negativo, es frenarlo, es detenerlo, es pararlo
para que no venga y haga estragos en nosotros. ¿Cómo le suena eso? Por eso nos dicen los cabalistas. El Zohar revela también un secreto referente al poder que se genera a través del Maaser. El Zohar habla del Maaser, por supuesto. Los cabalistas hablan del Maaser, por supuesto. E incluso nos enseñan que el dinero posee luz y es una energía que puede influir en nuestra vida en formas invisibles. El Zohar revela también un secreto referente al poder que se genera a través del Maaser. Dicen, puesto que vivimos en un mundo físico, a la fuerza negativa de Satán se le permite alimentarse mientras lleva a cabo la tarea de ponernos a prueba y tentarnos con el pecado a través de nuestro ego. Por lo tanto, todo el sustento financiero que obtenemos está contaminado por su presencia oscura. ¿Cómo están todos nuestros ingresos? Por su presencia oscura. Al separar el maaser, nuestro dinero y compartirlo, coartamos la influencia de Satán en nuestra vida y nos desconectamos de él. Aquí se deja perfectamente claro que cuando diezmamos el 10% de nuestras ganancias, desconectamos nuestro medio de subsistencia de la influencia de Satán. Al dar el 10%, creamos una abertura para recibir aún más sustento a cambio. Por otro lado, si no diezmamos, podemos ahorrarnos el 10% a corto plazo. Pero también le damos a Satán libre acceso a nuestra vida, donde él causará enseguida 10 veces más caos, ya sea en el área de las finanzas, la salud, las relaciones o nuestro bienestar emocional. De acá que la 10ª parte es considerada un acto genuino de caridad. El primer maaser es supervivencia. ¿Qué es el maaser según los cabalistas? ¿Qué logramos hacer cuando separamos la 10ª parte entonces? ¿Desconectarlo de qué? Sí, pero ¿desconectándonos de qué? ¿Desconectándonos de qué? De que el Satán puede tomar más de lo que le corresponde o llevárselo todo. Ahí donde, por eso es que al maaser los cabalistas le llaman supervivencia. ¿Cómo les suena esto a ustedes? Si no separamos el maaser, podemos ahorrarnos la 10ª parte a corto plazo.
Pero también le damos a Satán libre acceso a nuestra vida, donde él causará con seguridad 10 veces más caos, ya sea en el área de las finanzas, la salud, las relaciones o nuestro bienestar emocional. Y por eso es que al más hacer, los cabalistas le llaman ahora, sigamos. Siempre sobre los dos machos cabrillos, ambos debían ser igualitos. No tenía que ver ni siquiera un pelito de diferencia entre los dos. Los dos tenían que ser idénticos. Uno era para el lado positivo y el otro era para el lado negativo. Ahora, entre las muchas enseñanzas de estos dos machos cabrillos, déjeme decirle que estos dos representan en nosotros las dos columnas laterales. Las dos columnas laterales. Nuestra columna derecha y nuestra columna izquierda. Y si uno era de los machos cabrillos para el lado positivo, para el lado de la luz, y el otro era para el lado negativo, para el lado de la oscuridad, y en el entendido que estos dos machos cabríos representan nuestras dos columnas laterales, lado derecho y lado izquierdo, la enseñanza que tenemos en esto es que seremos aquello que le permitamos ser a nuestra columna central. Seremos aquello que le permitamos ser a nuestra columna central. ¿Cómo se le llama a la columna central? Es el libre albedrío. Es el libre albedrío. Y seremos aquello que le permitamos ser a nuestra columna central. Si guiados por nuestra columna central nos asociamos al lado derecho, conectaremos con la luz, con el lado positivo. Pero si haciendo uso de nuestro libre albedrío nos asociamos al lado izquierdo, conectaremos con el lado de la negatividad, con el lado negativo. Los dos machos cabríos, los dos machos cabríos usados como sacrificios eran iguales físicamente. ¿Qué significa eso? Ya lo dijimos. Sí. ¿Qué más dije? No, ¿en qué sentido tenían que ser igualitos? Si ni siquiera un pelo tenían que tener de diferencia. Los dos machos cabrillos usados como sacrificios eran iguales físicamente, pero uno era negativo y el otro positivo. Y aquí viene la lección. Los seres humanos somos todos iguales. Y de la misma manera podemos ser negativos o positivos. ¿De qué depende eso? Dejen de susurrar.
¿De qué depende eso? Depende de nuestra columna central, nuestro libre albedrío. Así que los dos machos cabríos usados como sacrificio serán iguales físicamente, pero uno era negativo y el otro positivo. Los seres humanos somos todos iguales y de la misma manera podemos ser negativos o positivos. Todo depende de qué. Sí. Leemos de corrido la parte final del capítulo 16 y comencemos a abrir el capítulo 17. Versículo 19, Vaikra, libro Levítico, capítulo 16, versículo 29, corrijo. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día, ya lo dijo, día 10 del séptimo mes, será expiación por vosotros, se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Shabbat Shabbaton, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el Cohen que fuere ungido y consagrado para ser Cohen en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, el Ohel Moed. También hará expiación por el altar, por los Kohanim y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moshe lo hizo como el Eterno le mandó. Capítulo 17. Al comienzo tenemos la mitzvah de no levantar altares y hacer ofrendas en esos lugares, y que solamente deben de hacerse todas las ofrendas en el Mishkan y después en el templo. Eso es lo que tenemos. La prohibición de presentar ofrendas en otros altares que no sea el altar del Mishkan o del templo. Al respecto, quiero que veamos dos razones del por qué no debe de ofrendarse allá, sino en el Mishkan o en el templo. Dos razones. La primera, en los lugares desérticos o montañosos abundan los shedim. ¿Quiénes son los shedim? En los lugares desérticos o montañosos abundan los shedim, los demonios. Y por eso el Eterno dice, no ofrezcan sacrificios, ofrendas allá. Porque, lo reitero, en los lugares desérticos o montañosos abundan los shedim, los demonios. De ahí que en lugares desérticos o montañosos se oyen muchos ruidos.
Ah, es el viento. Sí y no. A veces sí, a veces no. Es que son los animales. Sí y no. A veces sí, a veces no. Se oyen muchos sonidos. E incluso en los lugares desérticos o montañosos, a veces se escuchan risas. A veces se escuchan gemidos. A veces se escuchan resoplidos. ¿Qué más? Pasos. ¿Qué más? Voces. Susurros. Gemidos. En El Salvador, aquí en nuestro país, no sé si en otros lugares, se utiliza la palabra burletas. Burletas. Las burletas, que son al entendimiento suyo. En nuestro medio, burleta se le llama. Dejemos de hablar de espíritu. Espantos, ruidos, voces, pasos, resoplidos. Y estas cosas son muy normales en los lugares desérticos o en los lugares montañosos. Como estudiantes de Torah, estamos claros en eso. Y estamos claros que si Haz de Shalom nos toca que movernos por el desierto o una zona montañosa solos, no hay que prestarle atención. No hay que detenernos para siga su camino. Con la conciencia que estamos hablando. Las burletas, entonces, como ya lo mencionamos, sí tiene que ver en nuestro medio con ruidos, con sonidos, con resoplidos, con pasos, con sombras, con risas, con voces y más. En estos lugares montañosos o desérticos, algunos shedim pueden aparecerse con partes humanas y partes animales. No lo dudo. ¿Qué es lo que dije? Por ejemplo, perdón. Por ejemplo. Sí, pero parte humana, ¿cuál es ahí? Vale. ¿Y la parte no física, natural? Por eso. Bien, otros. Cuerpo de hombre, pezuñas de res.
cuerpos humanos, cabezas de chivos. ¿Qué más? Cuerpo de hombre y patas de árboles. En los lugares desérticos o montañosos hay shedim, que pueden aparecerse partes humanas, partes animales. Y de lo que más andan sedientos es de sangres. De lo que andan sedientos es de sangres. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? De lo que más andan sedientos es de sangres. Por eso es que las personas que buscan conectar con ellos suben a las montañas, a lugares desérticos y les llevan gallinas, gatos, murciélagos, perros, aves y a veces hasta niños. De lo que más viven sedientos los shedim son de sangre. Y por eso es que, como lo dije en alguna ocasión, el que busca halla, ¿verdad? Las gentes que andan buscando los van a encontrar. Porque ellos sí quieren conectar con las personas. Desean hacerlo. Pero no tienen permiso, a menos que la persona le dé lugar. Y cuando las personas les buscan, les encuentran. ¿Y qué les piden los shedim? Sangres, a cambio de poderes, a cambio de conocimientos, a cambio de entender ciertas artes. Sangres a cambio de. Entonces, al decirnos el Eterno que no debemos llevar nuestros sacrificios, nuestras ofrendas fuera del Mishkan, fuera del tabernáculo, a estos lugares desérticos y añado, o montañosos, es porque si los Bene Israel están en la montaña, están en el desierto, queriendo ofrecer un sacrificio, aunque fuera para el Eterno, los que viven sedientos de sangre, con toda seguridad se van a acercar. Huelen la sangre. Tienen hambre de sangre, sed de sangre. Y pudiera ofrecerle un trato a un hijo de Israel. Haz de Shalom. Imagínense que tenga una deuda de $10,000 y un chef de esto le diga, mira, no te preocupes, yo te voy a sacar de esa. Haz de Shalom. Entonces, para evitar ser tentados, por un lado, hay muchas razones más, es que el Eterno dijo, allá no, todas sus ofrendas van a ser acá, en el Mishkan, en el templo. Allá no, todas serán acá, en el Mishkan o en el templo.
Y la otra razón del por qué el Eterno dijo que no más fuera, sino dentro del santuario, la otra es porque venir al Mishkan o venir al templo es por el bien del judío. Es por el bien del judío. Recuerde usted que en el Mishkan y después en el templo, lo que había era una atmósfera de santidad, una atmósfera de Kedushá. El Mishkan o el templo en su momento eran el lugar más santo del universo, un lugar lleno de luz divina, una concentración de las máximas energías del cielo en la tierra. Ahí estaban el Kohen Gadol, ahí estaban los Kohanim, ahí estaban los muebles sagrados del santuario. Y cuando un judío venía al Mishkan, al templo, a ese lugar de Kedushá, a ese lugar que era un pedacito de cielo en la tierra, por más decaído, por más caído, por más desinflado, por más débil espiritualmente que viniera, ¿qué ocurría con esa Neshama en ese lugar? Ahí se elevaba, se energizaba. ¿Qué ocurría con ese Yehudí? Revivía, ¿qué más? Se reactivaba. Algo ocurría. ¿Se recuerda usted que el Kohen Gadol es un conector del cielo con la tierra? Y todo aquel que se acerca al Kohen Gadol, algo sucede con esa persona. Y venir al recinto, venir al Mishkan o al templo, donde está la atmósfera de la Kedushá, donde están las energías del universo, la morada del creador del mundo. ¿Qué creen que ocurría con la Neshama Yehudí? Francisco. La energía que le llegaba. Recibía las nuevas vibraciones. Y se llegaba caído, Gilma. Sí. Así que cuando un judío venía al Mishkan o al templo, algo sucedía en su Neshama. Volvía a la vida. Las dos razones del por qué el Eterno dijo, no allá, sino acá. Por un lado, ya dije, no quiere el Eterno que se vean tentados con espíritus impuros. Y por el otro lado, el Eterno quiere que vengamos al Mishkan o al templo por el bien nuestro, ¿verdad? Dicen los sabios, el hecho de ofrendar todos los sacrificios en un lugar central nos excluye de la práctica de las naciones que solían traer sacrificios a través de los campos, lo cual facilitaba a los demonios tomar la sangre. Lo que ya dije. La segunda, asimismo el judío era influido de forma positiva cuando visitaba al Mishkan o el Bet HaMikdash. La gran santidad de esos sitios reforzaba su temor por el cielo y hacía que vuelva a aceptar la autoridad del Todopoderoso, debido a que la visita al Bet HaMikdash elevaba espiritualmente al judío. Algo sucedía. Leamos de corrido y cerramos esta sesión. Capítulo 17, versículos del 1 al 9. Así en la siguiente clase, Bezrat Hashem, vamos a continuar del 10 hasta el final.
Sefer Vaikra, libro Levítico, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Leemos de corrido y cerramos. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los Bené Israel y diles: esto es lo que ha mandado el Eterno. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Eterno delante del tabernáculo del Eterno, será culpado de sangre. El tal varón sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los Bené Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión al Cohen, y sacrifiquen ellos sacrificios de Shelamim al Eterno. Y el Cohen esparcirá la sangre sobre el altar del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato al Eterno. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Le dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocausto, sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo al Eterno, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá a Haremot. Vamos a quedar presencialmente discutiendo todo esto y continuaremos también transmitiendo después de las 15 horas, 3 de la tarde, hora de El Salvador. Así que para todos nuevamente, Shabbat Shalom.